Mi hermana me dijo que no era bienvenido a su boda, pero me usó como referencia para el crédito del banquete. Y luego dijo que no me conocía. Nunca imaginé que mi hermana Amanda tuviera el descaro de vetarme de su boda y, aún así, usar mi nombre como respaldo económico para hacerla realidad. Aunque no me sorprendió del todo, tampoco lo vi venir con esa claridad tan brutal. Desde niños tuvimos una relación complicada, de esas que siempre están oscilando entre el cariño en público y las puñaladas silenciosas en privado. Yo soy 3 años mayor que ella, y crecimos en un hogar donde las apariencias eran más importantes que el respeto real. Nuestra mamá, una mujer obsesionada con lo que los demás pensaban, siempre decía que Amanda era la que sabía conseguir lo que quería sin mancharse las manos, como si eso fuera un halago. A mí me enseñaron que si quería algo, tenía que ganármelo. A Amanda le enseñaron que si sonreías lo suficiente y sabías a quién halagar, alguien más lo haría por ti. Cuando me mudé a Chicago, lo hice con la firme decisión de cortar el cordón umbilical emocional que todavía me ataba a ese caos disfrazado de familia. Durante años, mantuve una relación cordial con Amanda, llamadas breves en Navidad, un par de mensajes para los cumpleaños, y algún que otro reenvío de memes familiares que no requerían respuesta. Ella, por su parte, se dedicó a su eterna búsqueda de protagonismo, ya fuera cambiando de trabajos que no le duraban, o de novios que le duraban aún menos. Hasta que conoció a Eric, un tipo que trabajaba en una aseguradora y cuya madre tenía dinero viejo, del tipo que no hace alarde, pero lo deja claro en cada gesto. Amanda empezó a hablar de anillos, vestidos, locaciones exclusivas y una boda digna de Pinterest antes de que él siquiera propusiera formalmente. Y cuando finalmente lo hizo, el tono de sus mensajes hacia mí cambió drásticamente, de repente ya no era su hermano con quien peleaba por el control remoto en la infancia, sino el que no sabe comportarse en eventos formales. El que siempre va solo y desentona con las fotos, o directamente el que no entiende cómo funciona el protocolo social. Lo que realmente dolió no fue que me excluyera de su lista de invitados, sino la forma en que lo hizo. No fue una conversación, ni siquiera una llamada. Me enteré por un grupo familiar cuando mi tía preguntó si yo viajaría a Texas para la boda. Respondí que no tenía idea de la fecha. Ahí fue cuando Amanda envió un mensaje largo, lleno de palabras vacías como agradezco tu comprensión y esperamos que entiendas que tuvimos que hacer elecciones difíciles para mantener la lista dentro de lo posible. Era evidente que me habían dejado fuera, no por falta de espacio, sino porque simplemente les molestaba mi presencia. Me quedé leyendo el mensaje varias veces, no porque me sorprendiera, sino porque me costaba creer el nivel de hipocresía. Luego vino el remate, días después, el mismo tono falso, la misma sonrisa plástica, pero ahora para pedirme ayuda con una pequeña verificación de crédito que, según ella, nunca se llegaría a usar. Solo era para desbloquear unos descuentos. Lo dejé pasar, porque estaba ocupado con trabajo y porque en el fondo quería evitar drama innecesario. Le dije que no me sentía cómodo con eso, y que no entendía por qué necesitaba mi nombre si su prometido tenía buen empleo y la suegra seguramente podría respaldarlos. Ella contestó que todo estaba cubierto, que solo era un detalle burocrático sin importancia y que, como no iba a asistir a la boda, era lo menos que podía hacer para contribuir desde lejos. No firmé nada. No di acceso a mis cuentas. No confirmé absolutamente nada. Así que cuando un gerente de banquetes me llamó a las 9 de la mañana un martes cualquiera, pidiéndome que validara los datos de mi respaldo financiero como garante del contrato por $40,000, sentí como si me echaran un balde de agua helada en la espalda. Pensé que era una estafa común, de esas en las que cuelgas sin pensarlo, pero cuando el tipo mencionó mi nombre completo, mi dirección exacta y los últimos 4 dígitos de mi número de seguro social, el frío se convirtió en rabia. Le pregunté de dónde había sacado esa información y él, sorprendido, dijo que me la había proporcionado mi hermana Amanda y que todo figuraba en el contrato firmado electrónicamente hacía más de un mes. Me senté frente a la computadora y revisé mis correos, mis archivos, mis carpetas escaneadas, buscando alguna trampa, algún documento donde me hubieran metido a la fuerza. Nada. Entonces recordé que hacía unas semanas Amanda había pasado por Chicago de paso, según ella, para ver a una amiga. Se había quedado en mi apartamento una noche, sola,
mientras yo salía a una cena con colegas. Al día siguiente, no noté nada extraño, pero ahora que lo pensaba bien, mi cartera había estado mal puesta y me pareció raro que ella preguntara dónde guardaba mis documentos en caso de emergencia. En ese momento no le di importancia. Después de todo, seguía siendo mi hermana. Llamé a su celular. Me contestó Eric, su prometido, quien en tono amable pero condescendiente me dijo que Amanda estaba muy ocupada con detalles de último minuto y no podía atender llamadas innecesarias. Le pedí que me la pasara. Dijo que no era posible. Colgué. Minutos después, recibí un mensaje de Amanda que decía, textual, no sé quién eres ni por qué estás usando mi número. Deja de molestarme. Como si no fuéramos hermanos. Como si no supiera perfectamente que tenía todas las pruebas y que estaba a punto de desenterrar cada centímetro de mentira que había sembrado. En ese instante no solo sentí rabia. Sentí una necesidad urgente, quirúrgica, de hacer que pagara cada una de sus decisiones. No con gritos. No con drama. Con consecuencias. Y ahí fue cuando empezó todo. Actualización 1. Pasaron apenas unos días desde aquel mensaje en el que mi propia hermana fingía no reconocerme, pero lo que hice en esas 72 horas siguientes fue lo más meticuloso y calculado que había hecho en años. Apenas colgué con el gerente del banquete, me senté frente al escritorio y empecé a armar lo que sería una carpeta física y digital con absolutamente todo lo que podía vincularme a Amanda. No porque quisiera salvarme el pellejo, eso lo tenía claro desde el primer segundo en que escuché mi número de seguro social salir de labios de un desconocido con acento tejano. Sino porque en el fondo sabía que esto no se trataba solamente de un fraude. Esto era una traición personal, familiar, que llevaba años cocinándose y que acababa de explotar de la forma más sucia posible. Era el resultado final de una relación en la que yo siempre era útil mientras servía y desechable cuando decidía poner límites. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. No es que fuera alguien que uso con frecuencia. Pero por suerte tengo a un conocido del college que terminó en Derecho Civil y con quien mantengo una relación lo suficientemente cordial como para que me tomara la llamada sin necesidad de cita previa. Le conté lo que estaba pasando y me pidió que no hiciera ningún contacto directo con Amanda ni con su prometido. Me explicó que lo primero era blindar mis datos para evitar más daños colaterales, así que lo siguiente fue entrar a los portales de Experian, Equifax y TransUnion para congelar mi crédito de inmediato. Luego me registré en la página oficial de la Comisión Federal de Comercio, donde llené un reporte completo por robo de identidad. En el formulario fui detallado, incluyendo la fecha de la última visita de Amanda a mi apartamento, los nombres, los correos, los teléfonos, todo lo que pudiera dar contexto a lo que ella había hecho. También subí una denuncia local en la estación de policía de mi distrito para que quedara un registro formal del uso indebido de mi información. Después de eso, llamé de nuevo al gerente del banquete. El tipo, que al principio había sonado como si no supiera si yo era un cómplice o un idiota útil, ahora mostraba un tono completamente diferente. Me dijo que ya había visto este tipo de casos antes, que no era común, pero que pasaba, familiares que usan datos de parientes con buen crédito para cerrar tratos mientras los otros ni se enteran. Le pedí una copia del contrato firmado, y él, tras una pausa incómoda, aceptó enviármelo siempre y cuando hiciera una solicitud formal. Así lo hice. Redacté un documento que mi abogado revisó y firmó, donde exigía una copia completa del contrato junto con toda la correspondencia asociada a ese expediente. 2 días después, llegó un archivo comprimido con todo, contratos, correos, capturas de pantalla, incluso un escaneo de mi licencia de conducir, una copia bastante borrosa, pero reconocible. Y una firma digital que no coincidía con la mía. El nombre completo estaba ahí, mi número de seguro social, mi dirección, todo. Como si yo hubiera estado presente. Como si hubiera dicho que sí. Como si hubiera aceptado financiar una boda de $40,000 a alguien que ni siquiera me había invitado. Me tomó horas revisar cada archivo. Entre los correos destacaban varios donde Amanda se presentaba como consultora financiera, una mentira tan absurda como peligrosa, considerando que ni siquiera ha terminado su carrera universitaria, y en uno en particular.
Le escribía al gerente del banquete diciendo que yo era su mentor financiero y que ella contaba con mi aval porque, según ella, lo había ayudado cuando más lo necesitaba y ahora él quería devolverle el favor. Lo que más me sorprendió no fue que inventara esa historia, sino que lo hiciera con tanta naturalidad. Como si realmente creyera que manipular y robar fueran extensiones válidas del afecto familiar. Llamé de nuevo a mi abogado, quien me explicó que ya tenía lo necesario para armar un paquete de pruebas y presentarlo ante la fiscalía si yo decidía ir por la vía penal. Me preguntó qué quería hacer. En ese momento, respiré hondo. No quería cárcel, le dije. No porque sintiera piedad, eso lo había perdido apenas leí su mensaje de no sé quién eres, sino porque quería que lo pagara de la forma más incómoda posible, con dinero. Con desgaste. Con vergüenza. No quería que terminara tras las rejas y se lavara las manos con un par de años de sentencia reducida. Quería que cada mes de los próximos años tuviera que recordar lo que hizo cada vez que viera un extracto bancario o recibiera un cobro judicial. Así que le pedí a mi abogado que iniciáramos el proceso por la vía civil, asegurándonos de congelar el contrato y generar la mayor presión posible a nivel económico sin darle a Amanda la salida fácil de victimizarse. Mientras todo eso avanzaba, tomé una decisión más. Imprimí todos los documentos. No solo los del contrato, sino también los mensajes que Amanda y yo habíamos intercambiado semanas atrás, sus historias inconsistentes, los fragmentos donde me decía que no me preocupara, que todo era de rutina. Fui a una oficina de notarías y pedí que cada hoja fuera sellada, firmada y archivada legalmente. No porque fueran necesarias todas esas firmas, mi abogado me dijo que con los correos bastaba, sino porque quería que cada mentira suya estuviera estampada en papel, con tinta oficial. Como un recordatorio de que hasta las mejores mentiras se desmoronan cuando se enfrentan con documentos formales. Guardé todo en una carpeta negra que rotulé en letras grandes, Amanda, boda. Y con eso listo, me senté a esperar el colapso. Porque lo que Amanda no sabía, lo que subestimó como suele hacer con todo lo que no entiende, era que cuando juegas con el crédito de alguien en este país, no solo estás pidiendo un favor. Estás pidiendo una guerra que no sabes cómo librar. Actualización 2. Pasaron 3 semanas desde que reuní y certifiqué toda la documentación, y si bien la calma aparente sugería que Amanda había encontrado alguna forma de resolver el embrollo por su cuenta, el silencio terminó rompiéndose de la forma más predecible y al mismo tiempo más patética. Un martes por la tarde, mientras volvía a casa después del trabajo, recibí una llamada desde un número con código de área texano. No contesté. Me dejó un mensaje de voz el mismo gerente del salón de eventos, con un tono bastante más nervioso que en nuestras conversaciones anteriores. Dijo que, tras varios intentos fallidos de cobro, el banco había rechazado la tarjeta vinculada al contrato y la única alternativa era realizar el pago completo en las próximas 72 horas o el evento sería oficialmente cancelado. Agregó que Amanda había intentado actualizar el método de pago, pero el sistema ya había marcado la cuenta como de alto riesgo por la alerta de identidad falsa que yo había dejado activada semanas atrás. No respondí el mensaje. Solo lo reenvié a mi abogado. Esa misma noche, cenando frente al televisor, sonó mi celular con la típica notificación que uno aprende a odiar, una llamada de mi madre. No hablamos muy seguido, al menos no desde que empecé a poner distancia entre su necesidad constante de agradar a Amanda y su incapacidad para decirle que se equivocaba. Contesté por respeto, y porque imaginé que algo se avecinaba. Efectivamente, lloraba. Me dijo que Amanda estaba destrozada, que la boda estaba en riesgo, que el salón había amenazado con cancelar todo y que no entendía cómo algo tan ridículo como un problema con la tarjeta podía desbaratar un evento planeado durante meses. Me contuvo durante varios segundos en un intento pasivo-agresivo de provocarme culpa antes de soltar la frase que ya sabía que venía: ella dice que tú tienes algo que ver. Tomé aire y le pedí que se sentara, que si de verdad quería saber lo que estaba pasando, se lo iba a contar sin adornos. Le expliqué paso por paso cómo Amanda había usado mi información personal sin permiso, cómo había fingido que yo era su garante, cómo había falsificado mi firma, cómo incluso había presentado una copia adulterada de mi identificación.
Le conté del mensaje en el que me decía que no sabía quién era yo, del silencio cobarde de su prometido, de la copia del contrato, de la firma digital que no coincidía con la mía. Le dije que esto no era un malentendido, era un delito, y que por más que me doliera reconocerlo, Amanda me había robado. Lo hizo con premeditación, sabiendo que no iba a invitarme a su boda, sabiendo que no tenía cómo pagar ese banquete, y apostando a que yo, por ser su hermano, me quedaría callado y cargaría con las consecuencias. Mi madre se quedó en silencio. No por sorpresa, sino porque en el fondo siempre supo de que era capaz Amanda. Ella no es tonta, solo se hace la ciega cuando le conviene. Después de un par de segundos eternos, su respuesta fue una que, aunque no me sorprendió, me dejó el estómago revuelto. Pero es el día más feliz de su vida, ¿no puedes dejar esto pasar solo por esta vez? Le dije que no. Que ya había pasado muchas veces. Que había dejado pasar sus manipulaciones, sus desplantes, sus favoritismos. Que esta vez lo que Amanda intentó fue usarme como su seguro de lujo, como una especie de cajero silencioso que no solo debía financiar su fantasía, sino desaparecer de la foto para no estropear su escenografía. Y lo peor de todo era que lo había hecho de forma tan natural, tan ensayada, como si fuera la primera vez que lo hacía. Colgamos con frialdad, y supe que esa conversación sería recordada por ella como una traición de mi parte, no como una respuesta justa a la traición que Amanda había perpetrado. Horas después, mientras terminaba de preparar unos documentos para el seguro de monitoreo de identidad, un amigo me envió un enlace con un simple mensaje: «Esto es real». Abrí el link y me encontré con un GoFundMe creado apenas 2 horas atrás. La imagen de portada era una foto en blanco y negro de Amanda y su prometido abrazados, con el título «Ayúdanos a salvar nuestra boda». La descripción era una obra maestra de manipulación emocional. Hablaban de una situación imprevista con el banco, de un error administrativo que los había dejado a la deriva, y de cómo toda ayuda, por pequeña que sea, era bienvenida para recuperar el sueño que planearon con tanto amor. Lo más impactante fue ver cómo Amanda se posicionaba como víctima de un sistema bancario que había colapsado sin explicación, evitando cuidadosamente mencionar que ella era la razón por la que ese sistema había saltado en pedazos. En lugar de responsabilizarse, prefería mendigar dinero y adornarlo con flores virtuales y palabras cursis. Lo que más me molestó no fue la campaña en sí. Fue que apareciera en mi feed. No sé si fue por algoritmos, por contactos en común o simplemente por el karma digital que tiene sentido del humor, pero ahí estaba. Leí los comentarios. Algunos familiares le habían donado $50, $100. Una excompañera del colegio escribió que era terrible cómo los bancos trataban a las nuevas generaciones. No respondí nada. Solo tomé capturas de pantalla, guardé la URL y se la envié a mi abogado. Le pedí que la incluyera como evidencia en el expediente, porque no había mejor prueba de la cara de Amanda que esa campaña pública, la princesa en apuros que, detrás de escena, había intentado hundirme para salir flotando con su vestido blanco. Desde ese momento entendí que ya no se trataba de detener un fraude. Se trataba de dejar evidencia en cada rincón de lo que había hecho. Quería que cada paso que Amanda diera en esa boda, si llegaba a ocurrir, estuviera acompañado del susurro constante de que había usado a su propio hermano como un peón para financiar su día de ensueño. Y si no lo lograba, entonces al menos que todos supieran que la caída no fue por culpa de un problema técnico, sino por el peso exacto de su propia falsedad. Actualización 3. Faltaban apenas 4 días para la fecha oficial de la boda cuando me llegó otro correo del gerente del salón de eventos, esta vez con un tono que dejaba entrever no solo frustración, sino una urgencia rayando en el fastidio. El asunto decía seguimiento urgente, contrato no solventado, y el contenido del mensaje resumía que, dado el incumplimiento reiterado de los términos pactados, y tras varios intentos fallidos de pago, la empresa se veía obligada a emitir una última notificación formal antes de cancelar definitivamente la reserva. Ya no había margen para nuevos métodos de pago ni plazos de gracia. El gerente incluso adjuntó una copia del aviso de cancelación preparado, indicando que de no recibirse el monto total antes de las 5 de la tarde del día siguiente, el espacio sería liberado y ofertado a otra pareja interesada. No tuve que hacer nada.
Solo archivarlo y reenviarlo, como siempre, a mi abogado. Mientras tanto, el GoFundMe de Amanda seguía en pie, pero apenas había superado los $1,100. Las actualizaciones que ella escribía eran cada vez más desesperadas y más desconectadas de la realidad. En una decía que estaban a punto de cerrar trato con un prestamista, en otra afirmaba que un error con la cuenta bancaria había complicado el proceso, pero que pronto se resolvería. Lo que no decía, lo que nunca dijo, era que ese error tenía nombre y apellido, ella misma. Lo más absurdo fue ver cómo en una de esas actualizaciones, escrita con una mezcla de ternura forzada y falsa espiritualidad, agradecía a todos los que han creído en el amor verdadero más allá de las circunstancias. A veces me preguntaba si Amanda realmente creía sus propias historias, si se miraba al espejo sin vergüenza o si sencillamente había cruzado esa línea donde la manipulación se vuelve identidad. Lo que sí supe con certeza fue que, en medio de esa desesperación, Amanda terminó recurriendo a la única persona que aún podía rescatarle su evento, la madre de su prometido. La señora, una mujer de unos 60 y tantos años con un historial de control pasivo disfrazado de buena educación sureña, decidió prestarle la mitad del dinero bajo una condición muy clara. Ampliar la lista de invitados para incluir a más miembros de su familia, ya que, según ella, si iba a poner dinero, también debía poner gente. Me enteré de esto por un mensaje que uno de mis primos, que sí estaba invitado, recibió en el nuevo grupo de WhatsApp que crearon para los cambios de último minuto. En ese mensaje, Amanda explicaba que el salón había tenido que ser renegociado y que ahora había espacio para más personas, por lo que algunos nombres nuevos serían añadidos y otros, revalorizados. Me dio risa leer eso. Revalorizados. Como si las personas fueran acciones de la bolsa. Pero lo que Amanda no sabía, y lo que jamás sospechó, era que la suegra también había sido arrastrada, sin saberlo, dentro del mismo contrato fraudulento. En un intento por reforzar su farsa, Amanda había proporcionado otra serie de datos adulterados, esta vez mezclando información parcial de la señora con correos de respaldo que ella misma controlaba. El gerente, al notar esto y contrastarlo con las firmas electrónicas, detectó la incoherencia y decidió enviarle un correo directamente a la suegra para confirmar su aval. Fue ahí cuando todo se desmoronó de golpe. La mujer, sorprendida y furiosa, negó haber firmado algo así. No solo se negó a pagar, sino que decidió retirar su apoyo económico por completo. Exigió explicaciones inmediatas y, según supe por uno de los trabajadores del mismo salón, un chico que conocía a una amiga mía en Houston, hubo una discusión violenta en las oficinas del lugar donde Amanda, en lugar de asumir responsabilidad, intentó culpar al sistema, al banco, e incluso llegó a decir que tal vez todo esto era culpa de su hermano, que la odiaba desde niños y quería arruinarle la boda. Ni siquiera en su momento de mayor desesperación fue capaz de decir la verdad. Por si fuera poco, el prometido de Amanda empezó a recibir notificaciones de cobro por una barra libre que, según los registros, había sido contratada bajo su nombre usando la misma tarjeta fraudulenta vinculada al contrato original. Eso lo puso en alerta, y aunque no me consta con exactitud, todo indica que comenzaron a haber tensiones fuertes entre ellos. No al punto de cancelar el compromiso, pero sí lo suficiente como para que él comenzara a revisar con lupa todo lo que Amanda había hecho en su nombre. La falta de claridad, la cantidad de versiones diferentes, las excusas sin sustento, todo eso fue sumando como gotas ácidas en un vaso que ya estaba al borde de rebosarse. Supe por otro contacto en común que él comenzó a dormir en el sofá de la casa de la madre mientras Amanda se quedaba en la habitación planificando cómo resolver el caos. Y justo cuando pensaba que la situación no podía escalar más, recibí un correo del detective asignado a mi caso por la oficina del fiscal del condado de Cook. Me notificaba que, tras revisar las pruebas y verificar los documentos entregados, había fundamentos suficientes para iniciar una acción formal por suplantación y falsificación. Me dijo que, si deseaba proceder, debía firmar una declaración jurada adicional y presentarme a una audiencia preliminar. Le respondí que quería hacerlo, pero le pedí algo muy específico, que antes de que la fiscalía presentara los cargos penales, se tramitara una orden civil de retención preventiva. ¿El motivo?
Asegurar que el salón de eventos no devolviera el contrato a Amanda ni a ningún familiar y que todo el proceso permaneciera congelado hasta que se resolviera legalmente. Quería que cada proveedor, cada empleado, cada invitado, supiera que el evento había colapsado no por mala suerte, sino por fraude deliberado. Y así fue como se emitió la orden. El gerente del banquete recibió la notificación oficial y, apenas 48 horas antes del evento, bloqueó el salón para cualquier uso asociado al nombre de Amanda o su prometido. El espacio fue reasignado a otra pareja que llevaba meses en lista de espera y que pagó todo en efectivo. Lo que iba a ser una noche de luces, fotos y promesas, se transformó en el epicentro silencioso de un desastre que mi hermana construyó sola, con la misma precisión con la que firmó mi nombre sin pestañear. Y yo, desde la distancia, no hice más que observar cómo el telón se cerraba antes de que siquiera comenzara la función. Actualización 4. 2 días después de lo que debía haber sido su gran día, mientras el feed de Instagram de mis primos se llenaba de fotos de centros de mesa sin usar y vestidos que jamás salieron del perchero. La realidad le cayó encima a Amanda con una mezcla perfecta de vergüenza, rabia y consecuencias financieras que ni ella misma estaba lista para enfrentar. Me enteré de todo a través de varias fuentes, porque aunque oficialmente yo seguía fuera del grupo familiar de WhatsApp, el mismo donde semanas atrás me hicieron sentir como si fuera un intruso por no estar alineado con la estética del evento, los chismes corren más rápido que la dignidad en esa familia, y mis primos menores, que siempre me tuvieron más respeto que afecto por Amanda, me mandaron audios, capturas y hasta una videollamada solo para contarme el espectáculo. La boda, tal como estaba planeada, no se realizó. El salón fue alquilado por otra pareja que pagó por adelantado en efectivo, y no hubo posibilidad de recuperación. Los proveedores que Amanda había contratado bajo promesas verbales comenzaron a caerle encima con correos exigiendo pagos inmediatos o anunciando acciones legales. Las flores, que habían sido encargadas con la garantía del salón, fueron vendidas al por mayor a una iglesia local para un evento comunitario, y el vestido de novia, que Amanda aún tenía colgado como reliquia en el closet de la habitación de la infancia, empezó a parecer más una pieza de burla que un símbolo de algo especial. El pastel, según supe, nunca llegó a salir de la pastelería porque tampoco fue cubierto el anticipo. Todo el show se desmoronó en cámara lenta, y la parte más cruel fue que Amanda, incapaz de asumir su rol en la catástrofe, se dedicó a culpar a cualquiera que no estuviera presente para defenderse. Mi madre, por supuesto, fue la primera en cargar con la culpa, al menos de forma emocional. Amanda le dijo que no la había apoyado lo suficiente, que no la ayudó a conseguir el dinero a tiempo, que había permitido que su propio hijo la saboteara, como si yo fuera un agente externo y no su hermano directo. El nivel de distorsión en sus palabras era grotesco, y lo peor es que mi madre, con esa docilidad que siempre mostró ante ella, comenzó a interiorizar esa culpa como propia. No me llamó directamente, pero me enteré de que pasó la mayor parte del supuesto día de la boda preparando sándwiches fríos en casa, intentando convertir el desastre en una especie de celebración íntima con los pocos invitados que no alcanzaron a cancelar sus vuelos. En el patio trasero de la casa familiar, bajo una carpa prestada y con sillas plegables desparejadas, se improvisó algo que, con mucha imaginación y cero vergüenza, Amanda llamó recepción alternativa. Las fotos no se subieron a redes, claro. No hubo música, ni baile, ni brindis, solo un silencio incómodo interrumpido por las miradas de familiares que no sabían si reír, preguntar o fingir demencia. Nadie dijo mi nombre en voz alta. Esa fue la parte que más me marcó. Según uno de mis primos, cada vez que alguien preguntaba qué había pasado exactamente con el salón, Amanda respondía que unos hackers arruinaron la transacción bancaria y que el banco bloqueó todo por razones que aún están investigando. No se molestó en inventar una mentira convincente. Solo necesitaba una narrativa en la que ella fuera víctima y los demás se sintieran incómodos al indagar más de la cuenta. Lo curioso fue que mientras ella vendía esa historia, algunos ya sabían la verdad. Mi primo Nicolás, que trabaja en un despacho legal en Dallas, había visto una copia del expediente preliminar que se estaba tramitando en Chicago por suplantación de identidad. No me llamó ni me escribió al respecto, pero dejó caer algunas frases sutiles durante la no boda que dejaron a varios parientes con la ceja levantada.
Me contaron que su comentario más directo fue, palabra por palabra, qué raro que justo el hermano al que no invitaron haya sido el que terminó involucrado en todo esto, ¿no creen? Yo, por mi parte, no hice nada extraordinario ese fin de semana. Me limité a vivir con la tranquilidad de quien sabe que no necesita levantar la voz para que el eco de la verdad haga el trabajo sucio. Invité a un par de amigos a un restaurante texano en el centro de Chicago. Pedí brisket, costillas ahumadas y una ronda de cervezas. La cuenta fue elevada, lo admito, pero la pagué con mi tarjeta habitual, esa misma que Amanda había intentado clonar y que ahora seguía funcionando como si nada porque yo la protegí a tiempo. No brindamos con palabras ni hicimos chistes obvios, pero en el fondo, todos sabíamos por qué estábamos ahí. Levanté el vaso una sola vez, solo para mí, y pensé en lo irónico que era que Amanda intentara borrar mi existencia en su evento mientras construía cada detalle de ese mismo evento sobre mi nombre. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes indirectos, silencios incómodos y rumores que se desbordaron por los pasillos virtuales de la familia. Algunos tíos me escribieron fingiendo neutralidad, como si no supieran qué había pasado pero necesitaban chequear cómo estaba. Otros se quedaron completamente callados, quizás esperando que todo se enfriara y las cosas volvieran al statu quo de siempre. Donde Amanda era la víctima brillante y yo el hermano lejano que debía conformarse con ser el respaldo invisible. Pero esta vez no iba a ser así. Porque ahora ya no estaba jugando el papel del hermano callado, sino del acreedor silencioso. Y Amanda, aunque todavía no lo sabía del todo, iba a aprender que cuando juegas con la identidad de alguien, no solo destruyes una relación. Te firmas un contrato con las consecuencias. Y ese contrato, a diferencia del banquete, sí iba a ser cobrado hasta el último centavo. Actualización 5. 6 meses después de aquella no boda improvisada con sándwiches tibios y familiares incómodos comiendo bajo una carpa manchada de óxido, el juicio civil por suplantación de identidad llegó finalmente a su fase resolutiva. Para entonces, la carpeta que armé con mi abogado ya había duplicado su tamaño original. Contenía absolutamente todo. Las pruebas del uso fraudulento de mi información personal, los correos donde Amanda se hacía pasar por mí, los contratos con firmas digitales falsas, las capturas del GoFundMe. Los mensajes que recibí, las declaraciones del gerente del salón, la notificación del proveedor de flores, las alertas bancarias, el expediente de la FTC. Los documentos policiales y hasta una nota manuscrita que Amanda había dejado en mi apartamento meses antes de todo este desastre, donde me agradecía por haberla dejado dormir una noche más. Todo eso estaba sellado, foliado, notarizado, y cada vez que mi abogado sacaba una hoja frente al juez, Amanda bajaba la mirada como si estuviera en medio de una coreografía forzada de vergüenza. El juez del condado de Cook no necesitó mucho tiempo para fallar a mi favor. La suplantación de identidad estaba probada más allá de toda duda, y aunque la vía penal había sido suspendida por decisión mía, una decisión que el propio juez reconoció como inusualmente indulgente para el nivel de afectación generado, las sanciones civiles iban a ser contundentes. Amanda fue condenada a indemnizar no solo el monto correspondiente al contrato del banquete, que el salón seguía exigiendo como parte de los daños colaterales por haber tenido que reubicar el evento en el último momento, sino también los intereses por el tiempo transcurrido, los honorarios legales, y un monto adicional por los daños que el intento de fraude había causado en mi historial financiero, el cual tuvo que ser monitoreado intensamente durante meses con un costo mensual que ella también tendría que asumir como parte del acuerdo. Además de eso, el tribunal autorizó el embargo inmediato de bienes para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Y como Amanda no tenía propiedades a su nombre, todo lo que había intentado aparentar era, al final, prestado, regalado o financiado con tarjetas ajenas, comenzaron con lo más inmediato. El auto nuevo que ella y su prometido habían adquirido con miras a usarlo como vehículo para la luna de miel que nunca se realizó. Luego vinieron los muebles, los electrodomésticos, e incluso una colección de maletas de diseñador que Amanda había presumido en redes semanas antes de la boda. Todo fue rematado o embargado, y el dinero recaudado, aunque no cubría la totalidad de la deuda, se alcanzaba para cubrir la primera parte del plan de pagos establecido por la corte. Lo que vino después fue aún más revelador.
Como parte de la sentencia, y para evitar que casos similares volvieran a ocurrir, Amanda fue obligada a asistir durante 6 meses consecutivos a clases de educación financiera organizadas por el mismo juzgado. Y aunque cualquiera pensaría que se trataría de algo simbólico, las sesiones eran reales, extensas y exigían entrega de tareas, informes mensuales y evaluaciones. No podía faltar, ni justificar ausencias, y cada falta le sumaría penalidades al saldo pendiente. Me enteré, porque el propio sistema judicial me permitía consultar el estado del proceso, que Amanda reprobó las primeras 2 sesiones por actitudes hostiles hacia los instructores. No podía creerlo. Incluso después de todo, seguía sin asumir lo que había hecho. Se quejaba de la presión, del escrutinio, de que la estaban tratando como a una criminal, como si en algún universo paralelo lo que había hecho fuera una travesura adolescente en lugar de lo que realmente era. Un delito calculado. En paralelo, su relación con Eric, su prometido fallido, se deterioró más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado. Él, que al principio la defendía con medias verdades y evasivas, terminó por cortar todo contacto luego de que su nombre apareciera también en una notificación judicial por el contrato de la barra libre. Aunque no enfrentó cargos directos, el simple hecho de estar vinculado a esa transacción fraudulenta manchó su historial de crédito y, al parecer, su madre. La misma que había intentado rescatar la boda con un préstamo desesperado, le dio un ultimátum. O se distanciaba de Amanda o ella le retiraba el apoyo financiero con el que le estaba ayudando a pagar su auto y su seguro médico. Eric eligió lo obvio. Amanda se quedó sola. Sin prometido, sin auto, sin casa, porque tuvo que volver a vivir con nuestra madre, y con una deuda que iba a perseguirla durante años. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el escritorio de mi casa, me llegó un correo de Amanda. Era el primer mensaje directo que recibía de ella desde el famoso no sé quién eres con el que fingió desconocerme. El tono era, por decirlo de alguna forma, ambiguo. No pedía perdón. Tampoco asumía culpa de forma abierta. Era más una especie de catarsis mal escrita donde hablaba de lo difícil que es vivir en un mundo donde la presión de las redes obliga a las mujeres a tener bodas perfectas. De cómo el sistema está armado para castigar a quienes solo quieren una vida digna y de cómo algunos errores no merecen tanto castigo. Me habló de los cursos, de la humillación de tener que explicar su situación en cada formulario de empleo, de la vergüenza de que la gente del barrio supiera que la habían demandado por suplantación. Dijo, al final, que esperaba que yo estuviera satisfecho. Que al menos me sintiera en paz. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento comprendí algo mucho más poderoso, ya no necesitaba que me reconociera nada. Amanda podía pasar el resto de su vida convencida de que el mundo le debía comprensión, de que sus actos eran justificables, de que su vergüenza era injusta. Pero los documentos seguían ahí. Las sentencias seguían ahí. Y cada vez que aplicara a un crédito, cada vez que firmara un formulario legal, cada vez que alguien le preguntara por esa entrada en su récord financiero, tendría que explicarlo. Y en ese relato, por mucho que intentara disfrazarlo, el protagonista siempre sería su propio ego. No yo. No el banco. No el sistema. Solo ella. Y con eso, yo ya tenía todo lo que necesitaba. Actualización final. Un año exacto después del día en que Amanda debía haber caminado hacia el altar en un salón iluminado por luces cálidas, rodeada de música instrumental, copas elevadas y la mirada complacida de toda la familia. Recibí una notificación del sistema judicial que me pidió revisar con más detenimiento. El mensaje indicaba que Amanda había logrado cubrir aproximadamente el 80% del monto total establecido por la sentencia civil gracias a un plan de pago sostenido que incluía descuentos automáticos de sus ingresos mensuales, además del remate parcial de los bienes embargados en su momento. El documento, sin embargo, no era meramente informativo. El juez asignado al caso ofrecía a los demandantes, es decir, a mí, la opción de condonar el saldo restante como gesto de buena fe. Dado que se trataba de un monto significativamente menor que el original y que la acusada había cumplido puntualmente con las cuotas, sin reincidencias ni dilaciones en el proceso. Le reenvié el documento a mi abogado con una sola pregunta:
¿vale la pena viajar a Houston para cerrar esto en persona? Él me respondió que no era estrictamente necesario, que podía autorizarlo todo con una firma digital desde la comodidad de mi casa. Pero algo en mí se resistía a dejarlo ir de manera tan simple. No por rencor, porque para entonces ya no sentía ni odio ni deseo de revancha activa, sino por un sentido de cierre. Como si toda esta historia, este año entero de llamadas judiciales, mensajes incómodos, documentos notariales, silencios familiares y recuerdos podridos, necesitara una última página escrita de puño y letra. Así que reservé el vuelo, no le conté a nadie, y me presenté en la audiencia final con una carpeta delgada en mano, conteniendo únicamente el resumen del caso y la resolución parcial de la deuda. Nada más. Cuando entré a la sala, Amanda ya estaba sentada al frente, con el cabello más corto, la piel más opaca, y una expresión que me costó descifrar. No era culpa. No era tristeza. Era algo más parecido a resignación mezclada con ese orgullo torcido que solo ella sabe usar como escudo cuando la realidad ya no le da espacio para fingir. Estaba vestida con ropa sencilla, un conjunto negro que no encajaba con el estilo extravagante que solía mostrar en cada reunión familiar. A su lado había un defensor público que apenas la miraba, probablemente aburrido de haber visto 100 casos similares con distintos apellidos. Cuando entré y me senté, Amanda apenas levantó la vista. No intentó hablarme. No sonrió. No buscó establecer ningún tipo de contacto visual. Yo tampoco. El juez revisó la documentación y pidió confirmación verbal de ambas partes. Explicó que si yo decidía perdonar el saldo pendiente, eso cerraría formalmente el caso sin consecuencias adicionales para Amanda. Y que el registro de cumplimiento se mantendría en su expediente como una referencia positiva para cualquier revisión futura. Me preguntó si quería proceder con la condonación parcial o si prefería mantener el monto restante hasta que se cubriera en su totalidad. Le pedí que me permitiera decir unas palabras. Él asintió. Me puse de pie y, mirando al juez sin dirigir la palabra a Amanda, dije lo siguiente. Durante años, y especialmente durante este último, he aprendido que la familia puede ser tanto tu refugio como tu campo de batalla. No estoy aquí porque quiera un perdón, ni porque necesite una disculpa. Estoy aquí porque aprendí que a veces el castigo más efectivo no es el más largo ni el más severo, sino aquel que deja una marca. Amanda ya recibió esa marca. Perdió más de lo que aparentaba tener. Y aunque aún no ha reconocido lo que hizo con las palabras que me gustaría escuchar, las consecuencias de sus actos hablan por ella todos los días. He tomado la decisión de cerrar este capítulo, no porque ella lo merezca, sino porque yo sí merezco avanzar. No quiero seguir leyendo el mismo párrafo una y otra vez solo para comprobar que la tinta no se ha borrado. Estoy listo para escribir otra historia. Que quede saldado. El juez asintió, hizo las anotaciones correspondientes y dictó el cierre administrativo del caso. Amanda firmó en silencio. Yo también. Cuando todo terminó y la sala comenzó a vaciarse, ella se levantó sin mirarme, guardó sus papeles con manos temblorosas y caminó hacia la salida sin detenerse. Justo antes de atravesar la puerta, giró apenas el rostro hacia mí, como si su cuerpo hubiera actuado por reflejo, y durante una fracción de segundo nuestras miradas se cruzaron. No había lágrimas. No había sonrisas. Solo una especie de reconocimiento silencioso, como cuando alguien ve pasar el tren que sabía que venía, pero igual le duele no poder subir. No dije nada. No moví un músculo. Solo respiré hondo y me permití sentir, por primera vez desde todo esto comenzó, una paz auténtica, densa, irrebatible. Tomé un taxi al aeropuerto y no miré atrás. En el avión, mientras el cielo de Houston se desdibujaba por la ventanilla, pensé en cómo algo tan simple como un contrato de banquete había terminado revelando la raíz de lo que nuestra relación siempre fue. Una dinámica construida sobre la utilidad, el silencio y la capacidad de Amanda para manipular su entorno hasta que el castillo de naipes ya no pudiera sostenerse. Ella intentó construirse una boda con mi nombre. Terminó cargando una deuda con el suyo. Yo solo me aseguré de que esa diferencia quedara escrita en papel oficial, con firma y sello. Y aunque la justicia no repara los afectos, sí pone límites. Y ese límite,
finalmente, quedó claro.